la violencia que ha convertido a Ecuador en uno de los países más peligrosos hoy en día de la región, al menos de Sudamérica, y por eso le doy la bienvenida a Lorena Piedra. Lorena Piedra Cobo es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especializada en delincuencia organizada, transnacional e inteligencia. Y hace no mucho tiempo, Lorena, tuvimos conversaciones entonces por una revuelta más en el penal de Guayaquil. Han pasado muchas cosas desde entonces, el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Inteago, y ahora esta situación. Lorena, ¿qué lectura le das a esto? Buenas tardes, Mario, y un saludo a tu distinguida audiencia. Como ya se deja sentir en el ambiente, no sorprende lo que ha sucedido, nos duele en el alma. Lo que suena mucho en redes acá en el Ecuador es que no le dieron 3 balazos a Fernando, sino que esos 3 balazos los recibimos todas y todos los ecuatorianos. Esto corresponde a un acto de gobernanza criminal, aunque es inusual. Lo que hemos conocido son los actos de gobernanza criminal que se daban en México, que básicamente iban en contra de la vida de las autoridades locales. ¿Y por qué sucedió esto en México? ¿No es cierto? ¿Por qué contra las autoridades locales y la guerra contra las drogas, que es el requisito previo que se necesita para que las organizaciones criminales asesinen autoridades estatales, fue declarado por el gobierno central? Pues precisamente porque las autoridades del gobierno central estaban tan protegidas que era imposible tocarlas. En este caso tenemos un contexto de declaratoria de la guerra contra las drogas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Las autoridades del gobierno central están cuidadas. El otro candidato a la presidencia de la República, que tenía una línea como muy fuerte en contra del narcotráfico, Jan Topic, es multimillonario. Además de eso, tiene experiencia como mercenario en la legión extranjera, una experiencia básica, pero la tiene y sabe cómo cuidarse. Entonces, las organizaciones criminales buscan los flancos más fáciles. Y la tercera opción que a mí se me ocurre sería Fernando, además porque él enarbolaba un discurso muy fuerte que unía las estructuras de Sí. delincuencia organizada con la dimensión política. Cuéntame, Lorena, ¿qué significa que esto haya ocurrido en la capital, Quito? Para los que conocemos Ecuador, sabemos que hay grandes diferencias entre la capital en la sierra, Quito, y Guayaquil, considerada la capital económica, donde generalmente ha habido violencia históricamente y últimamente mucho más vinculada al crimen organizado. Pero en Quito parecía un remanso de paz. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Las ciudades que se mantenían tranquilas eran las de la sierra, en el Ecuador, Quito, Cuenca. Sin embargo, esto nos pone en jaque y le dice, ¿no es cierto?, al Estado: tú no tienes como tal una zona segura donde tú mantengas el control. Y eso es un elemento que cambia el tablero y que en realidad otorga poder a las organizaciones criminales, un poder de facto. ¿Por qué? Porque los individuos, ¿no es cierto?, como consecuencia del efecto del asesinato, saben que no se encuentran seguros en ningún lugar, en ningún momento, ¿no? Esto da cuenta de mucha negligencia en la planificación de las elecciones, mucha negligencia por parte del Consejo Nacional Electoral. No sé si toda tu audiencia conozca, el Ecuador tiene 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, transparencia y control social, y por otro lado el Consejo Nacional Electoral, que se supone que está a la misma altura de la presidencia de la República. Diana Tamaín es la responsable de asegurar el proceso de las elecciones con la misma importancia y con el mismo poder que tendría el presidente de la República para hacerlo. De su parte ha existido una negligencia absoluta, que yo quiero pensar que es negligencia, porque en la mayoría de las autoridades del Ecuador existía en el aire esta sensación de no va a pasar nada, esto no es para tanto, no Claro. vamos a tener actos de gobernanza criminal más allá. Oye, me quisiera terminar con esto. Evidentemente, están en una contradicción. Hay un proceso electoral que se va a llevar a cabo, según lo dicho por la propia Dana Tramaín. Ahora,
Ya hacer un llamado a tener miedo es peligroso porque es también darles la razón a las bandas criminales que finalmente es lo que están, lo que quieren, de alguna manera provocar terror. Pero cabe preguntarse, ¿hay condiciones de seguridad para realizar unos comicios en tu punto de vista, Lorena? Yo tengo plena confianza en las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas para asegurar este proceso. ¿Sí? Antes del asesinato, del cruel y vil asesinato de Fernando, pensábamos que estábamos en otra realidad. Ahora no. ¿Sí? Entonces, dadas las condiciones, yo sí tengo la seguridad y la certeza de que las Fuerzas Armadas ecuatorianas no van a permitir que las cosas se salgan de control. Y a las ecuatorianas, a los ecuatorianos, a los ecuatorianos que viven en el exterior, el llamado a pensar bien el voto, a no votar por las personas que tienen antecedentes penales, glosas Claro. en Contraloría, es lo que tenemos que hacer, ir valientemente a las urnas a votar. Pues te agradezco mucho por tu tiempo y por explicarnos tu punto de vista especializado. Lorena Piedra Cobo es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especializada en delincuencia organizada transnacional e inteligencia. Gracias siempre por contar contigo. Más Gracias. adelante, todo lo que hay que saber sobre